Presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar. San Marcos capítulo 9 verso 20 dice: y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante sacudió con violencia al muchacho, y el muchacho, cayendo a tierra, se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el padre respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Pueden tomar asiento. Quiero hablarles con el tema el deber supremo de la iglesia en el siglo XXI más que nunca. El deber supremo de la iglesia. El pasado mes de febrero, en este mismo templo, yo comencé a hablar sobre este tema y resaltaba que el deber supremo de la iglesia es dar respuesta a la necesidad de Dios que tiene la gente, y que para eso debemos cumplir con lo que Cristo dio a conocer como la Gran Comisión. La gente espera que cumplamos con la Gran Comisión, y Jesús también espera que cumplamos con la Gran Comisión. Y hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre cuáles son las razones que impiden que cumplamos con nuestro deber supremo, que impiden que la gente reciba lo que Dios nos ha asignado para darle a aquellos que están fuera de Dios y los que viven en la ignorancia espiritual. Tengo la fe que identificar esto, o al identificar esto, nos ayudará a encontrar la solución de muchos de los problemas que tiene la gente que está cerca de nosotros. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, todas las semanas aquí llegan decenas de peticiones de problemas que tiene la gente. A veces nos llaman del exterior y encarecidamente nos piden por favor en su culto. Sabemos que Dios los escucha. Pongan en esta petición que tenemos. A veces personas que están internos en un hospital en un país muy lejano llaman con la fe de que nosotros podemos orar y que algo va a pasar. Algunos pudieran equivocarse y pensar que somos gente muy especiales, que tenemos una línea directa con Dios que más nadie la tiene y cosas como esas, pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que nosotros hacemos deben poderlo hacer todos los creyentes. Ahora, el problema es que no todo el mundo está en la disposición de hacerlo. Mucha gente, aún teniendo fe aparentemente en Dios, aún diciendo que cree en Dios, no tiene la certeza de que Dios puede escucharle y que Dios puede obrar en la necesidad que ellos le están presentando. Esta historia, este hecho que ocurrió durante el ministerio de Cristo, de este muchacho que tenía un problema muy serio. En el relato bíblico se dice que era un muchacho que de repente caía como un ataque. Botaba espuma por la boca, caía estrepitosamente en el fuego, en el agua, y durante toda su vida era un azote para su familia. El papá, desesperado, terminó llevándole donde Jesús porque había escuchado que había solución para los problemas. Y llevaron a ese muchacho que tenía ese problema donde los discípulos primero.
y los discípulos no pudieron resolver el problema. Entonces, el papá, junto a quienes le acompañaban, trató de llegar a donde estaba Jesús y directamente le pide su ayuda. Dice la Biblia que Jesús inmediatamente le ayudó y libertó al muchacho del problema que le estaba afectando durante toda su vida. Cuando eso pasa tan fácil, aparentemente, los discípulos se le acercan a Jesús cuando la gente se retira y le piden explicación. Y le dicen, ¿por qué no pudimos nosotros resolver el problema? ¿Por qué no pudimos cumplir con el ministerio? ¿Por qué tú lo hiciste tan fácil? Mire cómo lo dice Marcos en el verso 28 del capítulo 9. Cuando entró Jesús en la casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera el demonio que lo atormentaba? Y Jesús le dijo, esta clase con nada puede salir si no es con oración. Obviamente, Jesús le está dando una respuesta muy directa, pero un poco difícil de entender para los discípulos, porque de alguna manera ellos entendían, pero nosotros somos gente de oración. Realmente nosotros estamos en esto, te estamos siguiendo, pero, oh sorpresa, Jesús le dijo, lo que tenía ese muchacho no sale si no es con oración. Y en la versión de Mateo, que da una visión de los hechos de Cristo desde la perspectiva de un judío, Mateo dice, la traducción, que dice que Jesús le dijo, esto no sale si no es con oración y ayuno. ¿Qué encontramos aquí para explicar lo que los discípulos no podían entender? A la luz del pasaje bíblico hay tres elementos que Cristo identificó y que ellos no podían identificar. Lo primero que Cristo identificó es que a pesar de la concepción o de la idea religiosa que ellos tenían, en realidad había un problema de incredulidad. En segundo lugar, había perversidad. Y no se sorprenda, deme un chancecito para explicarlo. Y obviamente había un problema de falta de oración. Y vamos a detallar un poquito estas tres fallas o faltas en los discípulos que explicaría por qué no pudieron solucionar el problema del muchacho que estaba lunático, dicen algunas versiones bíblicas, o que estaba poseído por un demonio. La incredulidad. ¿Qué es la incredulidad? La incredulidad es la ausencia total o parcial de fe, o lo que muchos podrían conocer como poca fe. Es la falta de credibilidad a la verdad. Hay gente que cree que son crédulos, pero en esencia son incrédulos porque no creen todo lo que el Señor dice. Hay gente que tiene una creencia parcial de la verdad de Dios. Toman lo que le conviene, lo que creen que ellos pueden manejar o lo que no choca con las ideas preconcebidas que ellos tienen. Y entonces ellos creen en ese sentido. Por eso hoy en día hay gente con una mezcla de creencias. Cogen un poquito del Islam, un poquito del cristianismo, un poquito de los Hare Krishna, del hinduismo, y tienen un sancocho de creencias porque ellos están construyendo su propia fe. Porque en el fondo no creen. En el fondo necesitan elementos para completar la idea de lo que ellos han preconcebido de que debe ser la revelación de Dios para la humanidad. Y eso se manifiesta en muchas dimensiones que no tengo tiempo para explicarlo en este momento. La incredulidad es
ausencia parcial o total de fe. La incredulidad, en el fondo, es una consecuencia del pecado o la ignorancia de Dios. En el caso del hombre quien era padre del joven enfermo, a la luz del relato bíblico de Marcos, encontramos en el verso 22 que el hombre le dice: Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? ¿Cómo que si puedo? ¿Cómo tú vienes a mí con duda de, mira, si tú puedes? No. El que viene a Cristo tiene que venir con la certeza de que Él sí puede resolver el problema o la necesidad por la que está pasando. Por eso Cristo reacciona de esa manera y por eso le dice: todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree. Y eso no lo entiende el que no ha pasado por un momento difícil donde solo Dios ha podido intervenir para ello estar de pie hoy. Hasta que usted no tiene el tornillo adentro, usted no sabe de verdad si esa palabra es cierta. Porque es muy fácil, cuando yo tengo el control de todas las cosas, jugar con si creo o no creo. Pero cuando de repente me veo en una situación que solo Dios me puede sacar, entonces ya yo me doy cuenta que creer debe ser algo muy serio a lo que le debo prestar mucha atención. Cristo está identificando un problema de fe. Y por eso Jesús declaró que los discípulos no habían podido por la incredulidad. Ahora bien, una pregunta que se cae de la mata o varias es: ¿creían los discípulos en Jesús? Se supone que sí, porque eran discípulos de Cristo. ¿Por qué no liberaron al muchacho? ¿Por qué oraron por él y nada pasó? La respuesta sencilla sería porque no creían en el poder de Dios obrando en esa situación, en ese tipo de casos. Y yo diría que ese es un pecado común y corriente en los mismos creyentes. Las tradiciones religiosas nos han enseñado que Dios es para momentos específicos, para situaciones particulares, pero que hay cosas, hay situaciones, hay problemas que Dios no puede intervenir ni tiene capacidad para intervenir. Entonces aplican las soluciones de Dios circunstancialmente. Y Cristo lo que está diciendo es, para el que cree todo es posible. No hay situaciones menores ni situaciones mayores. Todo es posible para aquel que pone su fe en mí. Aleluya. Todo es posible. Hermano, yo no sé a usted, pero yo he vivido experiencias en mi vida que he cometido ese error. Y he contado muchas de ellas. A veces uno dice: yo creo que el Señor me va a suplir. ¿Por qué? Porque el jefe tiene dinero y yo sé que si le pido un préstamo me lo va a pasar. Me lo va a proveer. Pero si de repente el jefe no tiene dinero o no tienes jefe, estás desempleado, entonces ahí tú dices: bueno, no tengo mucha fe porque ¿de dónde? ¿A usted no le ha pasado eso que uno piensa, uno tiene fe mientras uno ve posibilidades? Yo creo que sí, que esto se va a resolver porque fulano está ahí, mengano está ahí. Si no fue de fulano, mengano me ayuda y entonces yo resuelvo. Y uno tiene fe, Dios me va a ayudar, pero pensando en fulano y en mengano. Eso no es fe, hermano. Eso es esperanza en que esa gente va a compadecerse de mí.
Fe es creer que aunque no haya posibilidad, humanamente hablando, tengo la certeza de que Dios escucha mi oración y Dios va a obrar en medio de mi necesidad porque se lo he pedido. Eso es fe. Pablo lo definió allá en Hebreos capítulo 11. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando alguien se para en una parada de autobús en los países organizados, a mí me sorprendió una vez en Zurich, Suiza, una ciudad muy, muy organizada. Y bueno, habíamos ido a una actividad y entonces íbamos a dar un paseo en el transporte público. Y nos paramos en una parada. Por ahí no pasaba nada, pero era una parada de autobús. Y le digo yo a la hermana que nos está guiando, le digo, sierva, ¿usted cree que esta parada está buena? Porque yo la veo todo como tan ausente. Y entonces, bueno, me paro, nos paramos ahí, estamos esperando. De repente aparece era un trolley que le dicen, era como un trencito que había ahí. Pero lo más impresionante es que entramos y nadie nos cobró. Pero no voy a hablar de eso, del cobro, porque ya ese es otro tema. Lo cierto es que aunque no se veía nada, el autobús iba a venir. Ella tenía la certeza de que ese autobús iba a pasar por ahí y nos iba a llevar a nuestro destino. Aunque no se viera, tenía la seguridad de que así sería. La fe, la convicción, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo le dice, hay un problema de fe, es un problema de incredulidad. ¿Por qué no creían? Porque pensaban que en ese tipo de casos era muy difícil. Yo les voy a ser sincero, me ha pasado también muchas veces gente que viene a Dios, que yo mismo desde la óptica humana lo veo y digo, Dios podrá hacer algo con este turpén que está llegando. ¿Sería posible que Dios con esta persona saque algo bueno? A veces uno piensa eso, tiene tantos años teniendo un tipo de conducta, tiene una historia de vida con tantos problemas y uno humanamente dice, ¿cómo va a ser? Y yo he contado muchas veces el testimonio de Confesor, uno de los primeros convertidos de esta iglesia que siempre está por esa esquina. Confesor, ¿tú estás ahí? Mírelo allá. Llegó más borracho que una uva. Estábamos en el edificio FIG. Y Confesor llegó tan borracho que cuando yo me acerco a orar por él, el tufo que me dio, yo dije, aquí está este borracho haciéndole perder el tiempo a uno. Dije que se va a convertir. No lo dije con mi boca, pero lo pensé. Y cuando voy a ponerle la mano, él como que respiro, yo sentí. Pero como uno es un pastor, es cristiano y uno tiene que dar la medida, seguí para adelante. Y oré por él. Y después de 37 o 38 años, no recuerdo exactamente, bebiendo todos los días, Confesor dejó de beber. Y tiene 18 años sirviéndole al Señor. Hay que tener fe que Dios puede hacer cosas. Cosas que uno no entiende. Cosas que humanamente uno no le ve posibilidad.
¿Por qué caemos en la incredulidad? Porque nosotros creemos que Dios puede actuar en el marco de las posibilidades que nosotros humanamente podemos identificar. Yo creo que puede venir una solución y entonces yo creo, porque si por ahí hay una calle, yo creo que Dios me puede mandar un carro. Ahora, a nadie se le ocurre pensar que Dios le puede mandar un avión. Porque decimos, no, ahí no puede aterrizar un avión. ¿Sí o no? Es así, que Dios me mande un barco. Nadie va a pensar, si estoy allá en el muelle, sí, Dios puede mandar un barco. Pero yo quiero decirte, fe es creer que Dios puede mandar ahí donde yo estoy, o en el monte donde yo esté esperando la respuesta. Me puede mandar el motor, me puede mandar el burro, me puede mandar el caballo, me puede mandar el carro, me puede mandar el tren, me puede mandar el barco, me puede mandar el helicóptero. Todo lo que pueda ser necesario, Dios lo puede hacer, porque no hay nada imposible para Él. ¿Por qué no creían los discípulos? Porque les faltaba fe. No creían en el poder de Dios obrando en una situación tan complicada como ese problema que tenía ese muchacho. Ellos habían sido comisionados para llevar bendición a la vida de la gente. Habían recibido delegación de autoridad, pero pensaban que solo era para esferas religiosas o situaciones particulares, no para problemas con los cuales luchan la gente. Aplique la fe a todo lo que pasa en su vida. Aplique la fe a todo lo que pasa en su vida. Involucre a Dios en todo lo que pasa en su vida. No solamente cuando se nos acaban las soluciones, sino desde el principio. Involucre a Dios, ponga su fe en Dios en todas las situaciones que le pasan en su vida. Y yo le garantizo que verá el poder de Dios obrar de manera que usted nunca se ha imaginado. Adicionalmente, cuando Cristo confronta a los discípulos que no pudieron sanar a este muchacho, estaba el problema de la perversidad. Pastor, ¿y cómo usted dice una cosa así? ¿Qué significa perversidad? Perversidad es cualidad de quien obra con mucha maldad y lo hace consciente o disfrutando de ello. Eso es un perverso. El que obra con maldad y lo disfruta. Todo el alboroto, cuando usted lee el pasaje bíblico, todo el alboroto que pasó, que los discípulos, yo me imagino los chismosos del tiempo y los incrédulos del tiempo, los discípulos como esos evangélicos ratatá, empezaron a decirle, el Señor te liberte. Y el tipo le sacó la lengua y siguió igualito. Yo me imagino el alboroto que se armó en la ciudad y lo que decían, mira esos locos viejos sacudiendo a ese muchacho y no pasó nada. Yo me imagino, porque ellos eran los colaboradores de Cristo, los asistentes de Cristo, no pudieron resolver. Yo me imagino cómo empezaron a hacer comentarios negativos, cómo comenzaron a regar ideas fantasiosas de lo que había pasado. Todo ese alboroto, Marcos lo describe y dice que se generó por la incapacidad de los discípulos para llevar liberación a ese muchacho. Y toda esa gente perversa comenzó a hablar del fallo que habían cometido. Y Jesús arremete contra todos los que eran parte de ese fracaso y de alguna manera los reprende. Yo quiero decirle, hermano, yo he vivido muchas experiencias en ese sentido. Y le digo a los amigos que nos escuchan aquí o a la distancia, si usted no entiende lo que Dios está haciendo con una persona, calle. No emita juicio ni opinión. Y se lo digo a los cristianos porque hay cristianos que critican cristianos. Y entonces empiezan a decir, y
Y no es que yo no reconozco que tenemos hermanito cabezón y loquito viejo. Yo los reconozco. Pero usted sabe que los hermanos no se eligen. A ti te tocó un loquito en la familia y es tu hermano. No importa, tú no lo puedes elegir porque te tocó uno demasiado acelerado, uno demasiado alboroto. Así pasa en la vida cristiana. Tenemos hermanitos que a veces uno quisiera controlarlos. Pero yo quiero decirle a todo el que me escucha, no critiques. No seas perverso. Di, bueno, el Señor le ayudará a entender qué fue lo que pasó. Dios aclarará lo que ha sucedido con ese fallo. Jesús luego reaccionó molesto con todo lo que estaba pasando y finalmente le dice a los discípulos que no hubo manifestación del poder de Dios por falta de oración. Dice Marcos oración y Mateo dice oración y ayuno. ¿Y qué significa esto? En definitiva, que los cristianos tendremos poder en la medida que tengamos comunión íntima con Dios. Y esa comunión se ponga en práctica por medio de la fe. ¿Qué significa el poder? Yo no te lo pudiera definir técnicamente. Yo quisiera tener una explicación técnica para definírtelo, pero yo puedo testificar de que eso es así. En la medida que tú buscas de Dios y tú pides a Dios que te guíe y que te dirija y dedica tiempo de intimidad con Dios, eso es proporcional a la manifestación del poder de Dios a través de tu vida. Eso es impresionante cómo eso funciona. A veces he conocido gente que cae en una dinámica mecánica, en una forma mecánica de ejercer el ministerio, de predicar el evangelio, de servir a la gente. No busca de Dios, pero por la fachada sigue haciendo las cosas como si fuera un gran cristiano. Pero los resultados lo ponen en evidencia de que en verdad no hay comunión íntima con Dios, ni hay respaldo de Dios. El respaldo de Dios es proporcional a la vida de intimidad con Dios que nosotros llevemos. Y esa es la realidad. Y Cristo, cuando le habla de que ellos no pudieron sacar ese demonio por falta de fe, por falta de ayuno y oración, o de oración y ayuno, le está diciendo, ustedes piensan que esto es por su linda cara. Esto depende de la comunión íntima conmigo. Cuando usted lee los evangelios, todos son coherentes en señalar que Cristo con frecuencia se retiraba a orar. Cristo con frecuencia dejaba el alboroto y el reconocimiento de la gente que quería que Él resolviera un problema y se apartaba para orar. ¿Y por qué tenía que orar si era el Hijo de Dios? Porque Él sabía que tenía que tener comunión con Dios para que su ministerio fuera efectivo durante el tiempo que tenía asignado en esta tierra. Esa es la realidad. Los cristianos tendremos poder en la medida que tengamos comunión íntima con Dios. Y esa comunión se ponga en práctica por medio de la fe. Es imposible orar por los enfermos si uno piensa que no recibirán la sanidad. Y si uno no tiene comunión con Dios, tú no vas a orar por los enfermos. Hay hermanos que se han inventado toda clase de teorías y han hecho interpretaciones teológicas para buscar un bajadero a la inefectividad de su ministerio. Y la realidad es que falta oración, falta ayuno, falta vida de intimidad con Dios. Esa es la realidad. Jesús, luego de darle una exhortación y motivarlo a tener fe, pidió que le trajeran el muchacho y al instante el muchacho quedó sano. Qué fácil. Qué fácil el Señor hacía las cosas.
quiero concluir con 2 o 3 ideas sobre todo esto. Número 1, el deber supremo de los cristianos es cumplir con la gran comisión. Y esa comisión incluye la proclamación del Evangelio y la administración del poder de Dios según la necesidad de las personas que se acerquen a nosotros. No debemos sentir temor en hacer lo que estamos llamados a hacer. Y yo soy reiterativo en esta iglesia sobre esa realidad. Si hay alguien depresivo, compañero de trabajo de alguno de ustedes, no tienen que decir, no, yo te voy a llevar donde el pastor para que el pastor con 10,000 ocupaciones que tenga te dé una cita y te saque los demonios. ¿Quién te ha dicho que el pastor es el único especialista que puede orar por liberación? Si Dios te puso cerca de esa persona, Dios espera que seas tú el que ore por la necesidad que tiene esa persona. Esa es la realidad. Esa es la realidad. No debemos sentir temor en hacer lo que estamos llamados a hacer. No debemos sentir temor. Debemos accionar. Es el deber supremo de la iglesia. Y por eso yo reitero constantemente, aunque haya necesidad alrededor de ti, no te puedes cruzar de brazos, tienes que ser un instrumento de Dios. Aunque alguien te diga, a mí no me saca nadie de este odio, de este deseo de venganza que tengo contra fulano, y no importa que me hablen, yo lo voy a matar, o yo voy a hacer tal cosa mala. Óyeme, tú no te puedes rendir y tú le puedes decir, yo siempre estaré orando por ti. Yo creo que Dios puede actuar en tu vida. Yo creo que Dios te puede quitar ese pensamiento. Yo creo que Dios puede detener ese impulso de muerte que hay en tu mente y en tu corazón. Y voy a estar orando por ti. No ore por mí, no te preocupes, tú no me puedes impedir que ore por ti. No, que este matrimonio se fue al zafacón. Y no hay nada que hacer. Ahora también los cristianos están diciendo eso. Antes nada más eran los no cristianos, pero ya estamos modernizados. Y también los cristianos estamos en eso. Yo no puedo con este matrimonio, no lo soporto. No aguanto una más. Me voy a volver loco si sigo con esto. Y a veces ni siquiera violencia hay, simplemente que no se entienden, que se metió el diablo ahí. Hay que orar. Y hay que creer en el poder de Dios. Yo he visto a Dios restaurar matrimonios. Yo he visto a Dios restaurar muchas vidas. Yo he visto a Dios transformar hogares destruidos, reestructurarlos, empatarlos, hacer cosas nuevas de donde solamente habían pedazos rotos. Yo no sé si tú puedes creer, pero si tú estás aquí, una mayoría de los que están aquí es porque en algún momento el poder de Dios se manifestó en su vida y evitó que cayeran en la muerte que estaba asegurada. Yo decía ahorita, estoy vivo por la misericordia de Dios. Tengo 3 meses que nací de nuevo. Ayer los hermanos de Higüey me estaban celebrando cumpleaños. Digo, pero es el viernes que yo cumplo años. Me lo estaban celebrando. Le dije, bueno, pues ya no pueden decir que son 57. Vamos a celebrar los 3 meses. Vamos a celebrar 3 meses. Por eso cuando yo digo estoy aquí por la misericordia de Dios, no es un cliché, no es una muletilla. Es una expresión de un hombre convencido de que si Dios no mete su mano, él estuviera enterrado. Yo no sé cuál es el testimonio que tú tienes, pero aquí hay mucha gente que puede decir, estoy vivo por la misericordia de Dios. Estoy de pie, mi familia está junta. Estoy caminando por la misericordia de Dios, porque el poder de Dios obró en mi situación. Aleluya. Aleluya. Por eso nosotros
tenemos que tener claro que no debemos sentir temor en hacer lo que estamos llamados a hacer. Pero si así ocurriere, lo que debemos es reconocer nuestra limitación y pedirle al Señor que nos ayude a superar la incredulidad, como hizo el padre del joven que estaba enfermo. Verso 24, capítulo 9 de Marcos. Al instante el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo no me quiero extender, pero quiero decirte que cuando uno tiene batallas para creer, cuando la cosa está tan fea que uno mismo, aún siendo cristiano, uno empieza a decir, pero ¿de verdad Dios me ayudará? ¿De verdad yo voy a salir de aquí? Porque uno entra en pánico. Y muchas veces uno puede claudicar. Por eso yo le decía en días pasados, hay que saberse los textos bíblicos de memoria. Hay que comenzar a confesar la palabra. No te dejaré, no te desampararé. Te voy a sostener con mi brazo derecho. Eso tiene que estar metido en tu mente, porque hay momentos que tú vas a tener que confesarlo, porque tú sientes que la situación te rodea y te ahoga. Jehová está conmigo como poderoso gigante. No importa los que se levanten contra mí. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Aunque haya en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infunden. Yo no sé si hay gente que está entendiendo. Hay momentos críticos en la vida que uno va a depender de esa palabra para alimentar la fe y recordar las promesas de Dios. Yo no creo en aquellos que se creen Superman espirituales. No, a mí no me entran balas. Yo no creo en esa gente. En el proceso que viví yo entiendo que yo no di la medida que yo creía que debía dar. Porque a veces me sentía que la situación me ahogaba. Yo nunca había estado enfermo. Yo nunca había sido internado por nada. Y mucho menos había entrado en una sala de cuidados intensivos. Nunca en mi vida. Nunca. Yo no sabía lo que era eso. ¿Y cómo Satanás me atacó? ¿Y por qué Dios, siendo tú un hombre de Dios, te deja pasar por un problema como este? Esa era la batalla en mi mente. Tú has orado por tanta gente que se ha sanado y te has cansado de orar y nada pasa. Porque la primera noche que yo llegué a esa clínica, yo comencé a orar, Señor, que desde que me hagan los análisis, todo esté bien. Usted ha hecho esa oración, ¿verdad? Porque uno no quiere lucha. Cuando vienen con el diagnóstico, hay problema, digo yo, pero no llegó la oración. Después, Señor, que mañana, cuando venga la enfermera molestosa esa, puyame, a sacarme, para hacerme todos los análisis, que cuando vengan los resultados y los médicos digan, ya, pastor, se puede ir, todo está bien. No pasó. Cuando dicen, lo vamos a tener que operar, Señor, que antes de que comience la cirugía, tú hagas algo terrible y les revele a los médicos que ya yo estoy sano y que no voy a necesitar operación. Llegó el día, cuando estoy en el quirófano, ahí digo, bueno, esa tampoco llegó. Alaba. Ahí hay batalla. Ahí hay batalla. Ahora, cuando tú tienes verdadera fe, tú le respondes a Satanás. Yo no sé cuándo, ni cómo, ni en qué momento, pero yo sé que Dios lo hará. Ese es el punto.
Yo no sé hasta dónde voy a llegar en este proceso, pero yo sé que Dios está conmigo. Y su gloria se manifestará en mi vida de alguna manera que yo todavía no puedo entender. Eso es lo que uno aprende en los momentos críticos. Como los jóvenes hebreos. Lo agarraron orando y confesando que no se iban a postrar ante la estatua que Nabucodonosor había construido. Y le dicen, lo vamos a echar en el horno de fuego. Y ellos dicen, bueno, échennos. Ahora bien, rey, el Dios al que le servimos nos puede librar de tu mano. Pero si no nos libra, tampoco vamos a hacer lo que tú estás pidiendo, porque eso es idolatría. Eso es fe. Y dice la Biblia que el mismo rey tuvo que confesar, no sé qué le ha pasado a esos muchachos, pero ni se han muerto en el horno, y en vez de 3, veo a 4 que están adentro, uno como el hijo de los dioses que está con ellos. Sáquenlo del horno. Dios no evitó que entraran en el horno, sino que el Señor entró con ellos al horno y le demostró que podía preservarlo en medio de una cosa humanamente imposible. Fe es creer, aunque la solución de Dios todavía yo no la pueda entender. Yo creo. Si tienes batalla, dile, Señor, ayuda a mi incredulidad. Si tienes batalla, tienes que decir, Señor, ayúdame. Estoy siendo atormentado por pensamientos negativos. Si estás teniendo dificultades para creer, sé sincero. Dios no está buscando gente que haga poses. Dios no está buscando gente que se crea perfecta. Dios está buscando gente sincera. Que cuando tiene miedo diga, Señor, tengo miedo. Que cuando se siente débil le diga, Señor, me siento débil, pero yo confío en ti, yo creo en ti, y yo sé que tú te vas a glorificar en mi vida de alguna manera, aunque yo no lo pueda entender ahora. Eso es fe. Debo terminar. Dios ha colocado a sus hijos en cada escenario de la vida que sea necesario para que cumplan con su deber supremo. Los discípulos habían sido comisionados para llevar liberación, pero no terminaban de entender que tenían que usar los dones que habían recibido. Y yo creo que hay mucha gente escuchándome dentro y fuera del templo, gente de Dios, gente que Dios le ha puesto capacidades espirituales, pero por su indiferencia, por su miedo o por mirar el evangelio de lejitos, quizás como una religión más, no han visto la manifestación sobrenatural de la gloria de Dios. Ayer yo asistí al sepelio de un pastor que junto con su iglesia estuvo orando por mí, por mi recuperación. Cuando yo estaba ahí, yo decía, Dios mío, nadie pensó que a él lo estaríamos velando. Y que yo que me estaba muriendo estaría aquí. Y yo decía, Dios mío, tu misericordia. Es increíble tu misericordia. Qué privilegio uno tiene cuando es alcanzado por tu misericordia. Qué dichosos somos cuando tú nos alcanzas. Hay que usar los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque cuando oramos vamos a ver la manifestación sobrenatural de la gloria de Dios. La gente tiene que ver en los cristianos el recurso de Dios para manifestarse en sus vidas. La gente tiene que verme a mí, a ti como cristiano, como que es una esperanza. Ahí viene el cristiano. Qué bueno que llegó el cristiano. Porque él puede orar y Dios lo escucha. Así te tiene que ver la gente.
No tienes que tener un título dentro de la estructura de la iglesia. Tiene que ser un hombre, una mujer de fe solamente. Alguien que le crea a Dios y que va a clamar en medio de la necesidad, porque Dios nos ha colocado para ser de bendición en la vida de muchos que están cerca de nosotros. Termino diciéndole a los amigos presentes y a la distancia, lo mejor que ustedes pueden hacer en esta vida es entregarle su vida a Cristo Jesús. Todo lo demás en esta tierra es basura, es perecedero. Lo único que tiene trascendencia eterna es nuestra relación con Dios. Porque sea que vivamos, como dijo el apóstol Pablo, o que muramos, somos del Señor. Y el que está pegado con Dios tiene garantía aquí en esta tierra y en la eternidad. Conviértete a Cristo, es mi consejo. Entrégale tu vida a Cristo. Amigo, aprovecha la oportunidad que Dios te da, porque no siempre la vas a tener. Iglesia, nuestro deber supremo es llevar la bendición de Dios donde quiera que vayamos. Y decirle a la gente que hay esperanza, que Cristo salva, que Cristo sana y que Cristo restaura vidas. Que Dios les bendiga. Padre, gracias por tu palabra. He tratado de compartir lo que me diste, Señor. Completa tu obra en la vida de la gente. Sella la palabra en las mentes y en los corazones. En el nombre de Jesús. Por fe creo que así será, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor. Ahora